Le voy a pedir a mi Creador que me dé la energía necesaria para transmitirles el mensaje de amor que les traigo en mi corazón. Estaba recordando hace pocos instantes, cuando estaba en el segundo año de Derecho de la Universidad de San Carlos, y me llamó mi papá, el coronel de infantería Óscar Sagastume Pérez. 403 es un número de promoción, de número de caballero cadete, y me dijo: mira, mijo, ya te enseñé lo que es la palabra de honor, y que la palabra de honor vale más que tú mismo. Si no tenés palabra de honor, ya no existís. Y te quiero hacer una propuesta basado en la palabra de honor. Y me dijo: mira, ya te estoy empezando a escuchar y te quiero hacer un pacto entre caballeros. ¿A ti te gustaría que yo hablara mal de tu Universidad de San Carlos? No, papaito, no, nunca. Entonces a mí nunca me gustaría que me hablaras mal de mi universidad, que es la Escuela Politécnica de Guatemala. Y te hago la propuesta: si tú nunca hablas bajo tu palabra de honor mal de la Escuela Politécnica, que para mí es la institución de la gloria y del honor, yo nunca hablaré mal de la Universidad de San Carlos. Nos damos la mano, mijo, y nos las dimos. Desde entonces, en esta morena dulce y descalza, con ojos de Atitlán y estrella, que quien ya vivió en ella siempre la extraña por su cuerpo de volcán y montaña, nuestra amada Guatemala, estoy ante una institución que mi padre me enseñó a respetarla. Un aplauso para la Escuela Politécnica. La energía de Dios está acá. Y los derechos humanos se basan fundamentalmente en la dignidad del ser humano. ¿Pero qué es la dignidad? Aristóteles nos decía que solo hay 3 reinos: el mineral, el vegetal y el animal. Y la máxima evolución del ser humano, del mundo animal, es el ser humano, decía Aristóteles. Entonces, el único animal racional es el ser humano. El único animal espiritual es el ser humano. Así nos lo dijo todos los filósofos en la historia de la humanidad. Y la dignidad se basa en que somos seres racionales, espirituales, pero ese espíritu se transmite a través de la razón. Y Juan Pablo II agregó una cualidad increíble al concepto de dignidad: la praxis. La praxis significa la práctica que nos permite perfeccionarnos constantemente. Si aquí traemos a 100 caballos, mañana ya no se puede estar en este lugar. Pero si traemos a 100 personas, el lugar permanece totalmente limpio y cada vez mejorado. Entonces, ¿qué es la dignidad? Un día me invitaron a un lago que se llama Catemaco, cerca de Veracruz, en México. Hay una isla ahí que hay más de 2.500 monos. Unos científicos trabajaron con monos experimentalmente y se quedaron un montón de monos ahí, se empezaron a reproducir. E iba en la lancha, en la canoa, primera palabra del idioma taíno indígena que se incorpora al castellano, iba en la canoa cuando el guía me dijo: aquí hay una prohibición. Y vengo de una generación que pusimos en las paredes: queda terminantemente prohibido prohibir. Esa es mi generación de 1962. Yo le dije: no acepto prohibiciones, soy un ser humano. Y me dijo: la prohibición acá es que usted no se puede reír. ¿Quién me va a prohibir a mí que no me ría?, le digo. Me dijo: mire, hace 20 días vino un australiano y se fue a reír en medio de todos los monos y lo atacaron, porque el único ser animal que enseña los dientes cuando está feliz es el ser humano.
Entonces, mire, enseñemos los dientes porque es señal de amor, señal de amistad. Eso nos diferencia. Pero esta dignidad que les estoy hablando es la base de los derechos humanos. Por eso mi gran amigo, el doctor Antonio Pérez Luño de la Universidad de Sevilla dice: los derechos humanos aparecen como un conjunto de facultades e instituciones que va a concretar en cada momento histórico las exigencias de la dignidad, de la libertad, de la igualdad, y que deben de ser protegidos por los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. El Estado de Guatemala no nos dio los derechos humanos, nos lo da nuestro concepto de dignidad, esa posibilidad maravillosa que tiene cada ser humano, pero no hay un ser humano que no lo tenga en Guatemala. A veces me dicen, pero los indígenas son seres humanos. Los afrodescendientes también, los incas, todos somos una sola familia. Aquí tenemos 4 pueblos, diferenciados totalmente, pero 4 pueblos que debemos de empezar a trabajar juntos bajo el principio básico de la dignidad del ser humano. La clasificación de los derechos humanos es importantísima. A mí me correspondió, y lo digo con orgullo, ser el educador de los oficiales del Ejército de Guatemala en materia de derechos humanos en la Universidad Panamericana. Ahí durante varios tiempos nos dedicamos a hacer que los oficiales del ejército, aquellos que no participaron en el conflicto armado, que ni siquiera fue reconocida por las partes contendientes, a estos oficiales les fui a dar esa formación. Y miren ustedes, después el coronel Fernández, que era el encargado del tema de la Oficina de Derechos Humanos, me dijo: mire, doctor, nos han traído este libro, Manual de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que es texto de ustedes. ¿Me lo podría revisar? Pensando en su papá. Con mucho gusto, coronel. Me fui a mi casa, lo revisé y al día siguiente le dije: coronel, está muy equivocado este manual. ¿Cómo? Me dijo. ¿Quién se los hizo? Bueno, me dijo, es un encargo del Ejército de los Estados Unidos. Es que el tema en Estados Unidos en materia de derechos humanos es diferente que en Guatemala. Allá se reconocen los derechos civiles y políticos, nada más. Los derechos civiles tienen el valor, seguridad, que es un deber del Estado proporcionar los espacios para que podamos ejercer libremente nuestros derechos humanos. Los derechos políticos, que se basan en el valor libertad, que es la capacidad de poder hacer todo lo que podamos hacer, siempre y cuando no le hagamos daño a otra persona y sus límites están en la ley. Solo esos dos tipos de derechos humanos se habían colocado. Y Guatemala ha ratificado ya los 2 pactos internacionales, tanto derechos civiles y políticos como derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos de los pueblos. Guatemala ha avanzado mucho y gracias al actual presidente de la República ya se ratificó la Corte Penal Internacional, que aquel que atente contra los derechos humanos va a ser condenado y juzgado en esta Corte Penal Internacional. Entonces, le digo: coronel, esto está muy malo. Y me dice: ¿usted nos podía hacer alguna propuesta? Se las hice, como 20 páginas, se lo llevé y ya no me dijeron nada. Yo dije: ¿lo habrán aceptado o no? De repente, en mis clases del doctorado en la Universidad Mariano Gálvez, empiezo a preguntar ciertos elementos básicos, cómo se inició el Estado de Derecho en Guatemala, que se inició en otros países, como por ejemplo Inglaterra, Francia, en materia de la perfección de un Estado de Derecho. Y fue importantísimo porque, por lo regular, cuando empiezo a preguntar, la mayoría de gente no me responde. Porque en Guatemala, desafortunadamente, aquel lema de Santa Teresa de Jesús, nuestra santa patrona de la Universidad de San Carlos, dice: quien lee, conduce; quien no lee, es conducido. Y de repente, cuando empiezo a escuchar que me responden algunos estudiantes, de repente le digo: vos sos militar, ¿verdad? Sí, Maco, me dijo. ¿Cómo usted sabe?
Porque yo los trato de vos a todos mis alumnos y alumnas. Le digo porque los únicos que me contestan son los militares. Porque a presión y a fuerza los hacen leer. Y eso es vital para Guatemala, como lo dijo Santa Teresa de Jesús. De repente me dijo el general Roberto Letón ahora, que fue mi alumno, una de las personas más inteligentes que he conocido en mi existencia, me dijo: Maco, te quiero regalar un manual de derechos humanos y derecho internacional humanitario, ya publicado. Lo agarré y dije: vamos a ver si aceptaron los cambios. Miren ustedes, los aceptaron todos. En su manual ahí estoy, no aparece mi nombre, pero ahí está mi amor por la institución militar de mi padre. Estoy tan contento para venirles a decir a ustedes que en Guatemala es un país multicultural. Tenemos 4 culturas diferentes y la cultura es la siembra y cosecha de todas las actividades productivas, materiales y espirituales de una comunidad. La cultura es lo que nos permite relacionarnos entre cada ser humano, pero esa cultura debe de empezar a trabajar la interculturalidad. ¿Qué es esa palabra? La interculturalidad es que ya llegó la hora que empecemos a trabajar en conjunto las 4 culturas que habemos en Guatemala. Y ese término de intercultural, en mi concepto, y con mucha humildad lo digo, todavía no hemos empezado en Guatemala. ¿Por qué? Porque la interculturalidad tiene una base fundamental y es la igualdad. El trato tiene que ser igualitario. Hace como 4 años, cuando se empezó a trabajar el tema de la discriminación a nivel penal, ya me dice una señora que me rentaba una casa: mire, me dijo, ahora con esta ley ya no le vamos a poder decir a estos indios cabrones. No, señora, le digo, ya no. Entonces les vengo a decir, yo confío en ustedes. Yo confío en que esa dignidad ustedes van a ser los que las van a mantener y a fomentar en Guatemala. Cada persona en Guatemala tiene el derecho a ese concepto de amor que son los derechos humanos. Miren ustedes, ¿cuál es el trabajo para mí, por ejemplo, del militar, independientemente de todos los quehaceres que ustedes tienen de la base formativa de la escuela politécnica? Y es el amor al prójimo. Porque mi papá me decía: en el ejército no discriminamos, y lo estoy viendo en la práctica. Entonces este mensaje que les traigo es que ustedes siembren en su corazón ese amor de respeto a los derechos humanos, de amor de respeto a cada una de las personas, y juntamente podamos acercarnos a gente maravillosa que lleva un proyecto fundamentalmente de ternura por la humanidad, rompiendo todos los crímenes de lesa humanidad. Y es el doctor William Soto Santiago. Un aplauso para él, por favor. Él logró reunir a 20 millones de personas por la paz. A mí me decía una persona en la San Carlos: es que el ejército de Guatemala solo busca guerra. No, le digo, están equivocados. El ejército de Guatemala y fundamentalmente la escuela politécnica, y me llega en este momento el mensaje de los cadetes del 2 de agosto, ese mensaje de dignidad que tenemos en Guatemala. Miren, ustedes, para mí, son la piedra angular de la construcción del edificio de la dignidad. Y con esto termino. Una vez me dicen: ¿pero qué es para usted el prójimo? Y le digo: miren, a mí me gusta el evangelista porque el doctor William Soto Santiago en Jerusalén me regaló su propia Biblia y la he estado leyendo, aprendiendo, porque me hace falta tanto por aprender. Y ahí leí en el evangelista San Lucas que él tiene una parábola que es la del buen samaritano, que les recomiendo que la entren con ternura en su corazón. Un día le preguntaron a Jesús: ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios? Y él dice: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti
mismo, correcto. Y le preguntan, ¿y quién es el prójimo? Y Jesús contesta esto. Oigan esta belleza. Venía un hombre de Cafarnaúm a Jerusalén y unos asaltantes lo agarraron y lo dejaron casi medio muerto ahí, tirado, casi desnudo. Y era un hombre de la tribu de Leví, judío. En eso de repente dice, estaba su cuerpo ahí todavía vivo. Y venía un sacerdote del Sanedrín, dice Jesús, de la religión judía, y de repente lo vio y se fue para otro lado. De repente venía uno de su misma tribu, lo vio y se fue para otro lado. Y en entonces venía un samaritano. El samaritano no se lleva ni se pueden ver con el pueblo judío, pero el samaritano se bajó de su cabalgadura, le echó miel y vino en sus heridas, lo cargó, lo montó en su cabalgadura, lo llevó a un hostal y dijo, pagó 2 denarios, y si este hombre debe más, cuando yo regrese, cancelo lo que él deba. Y Jesús pregunta, ¿quién es el prójimo? ¿El sacerdote? No, dijeron. ¿El prójimo entonces es el de su misma tribu? Tampoco. ¿Quién es el prójimo? El supuesto enemigo, el samaritano. Entonces en Guatemala ya llegó el mensaje de que nos tenemos que amar, y fundamentalmente el amor al prójimo, porque así como me lo enseñó mi papá y me convirtió en una luz para mi vida, ustedes les vengo a dejar esta enseñanza porque ustedes son los encargados de que toda la población de Guatemala nos amemos con este mensaje de amor y esperanza que son los derechos humanos. Que Dios nos bendiga y bendiga a la Escuela Politécnica. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.